toca ver el otro complemento que vendría siendo la teoría de la empresa, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar entonces con este tema de la teoría de la empresa, que pues está dado por dos esquemas, lo que es la producción por un lado y por el otro lado los costos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Pues vamos a ver cómo es que la empresa responde, cómo toma sus decisiones mediante situaciones de producción, cómo es que la empresa debe de identificar cuál es el punto en donde tiene que producir a fin de que, pues, en cierta manera obtenga el mínimo costo, pero sobre todo que obtenga un máximo de ganancia. Entonces, desde dentro de esta teoría de la empresa, también vamos a ver el concepto de la utilidad. La utilidad, si se acuerdan, en la teoría del consumidor, la utilidad la vemos sobre la cuestión del grado de satisfacción que obtenía el consumidor al momento de consumir un cierto bien o servicio. Pero la utilidad, desde el enfoque de la empresa, sí es un concepto más monetario, es decir, la condición económica que percibe la empresa al momento de operar, al momento de contratar factores de producción, los organiza y obviamente por esa modalidad de organizarlos, de generar producción, pues obtiene un beneficio. En este caso, este beneficio-utilidad, pues sí está dado sobre un término ya monetario. Entonces, vamos a ver qué nos dice esta teoría. Igual, cualquier cosa, cualquier pregunta, nos paramos, ¿de acuerdo? Entonces, primero, antes que nada, ¿qué es una empresa? Pues la empresa es una unidad de producción, ¿sí? La empresa es una institución que contrata factores de producción, los organiza para producir bien y vender bienes y servicios. Una empresa, pues obviamente, dado que contrata estos factores de producción, los tiene que organizar y como una cuestión económica, pues ahora sí que ella, su principal objetivo, pues es obtener el máximo beneficio. Este máximo beneficio, nosotros lo conocemos como la utilidad, ¿sí? La empresa que no trata de maximizar sus beneficios es eliminada o adquirida por otra empresa que sí lo hace. Si una empresa realmente está en el mercado y no tiene este objetivo que estamos hablando aquí, entonces, francamente, no tiene nada que estar haciendo. Sí, obtener utilidad, pero ¿cómo poder obtener ese máximo, el punto máximo? Así como cuando vimos desde el enfoque del consumidor, ver cuál era la combinación de bienes que la persona obtenía al momento de gastar su dinero, pues si de igualmente la empresa eroga un cierto o invierte en la contratación de estos factores a fin de obtener una ganancia. Esta ganancia, desde la cuestión contable, así de manera muy general, sabemos que toda utilidad está derivada de los ingresos menos los gastos, así de manera muy sui generis, ¿no? Pero bueno, en este punto de la teoría vamos a estar checando realmente cómo es llegar a ese máximo de utilidad viéndolo dentro de tres enfoques. Uno, por medio de la producción, dos, por medio de costos y tres, por medio de lo que vendría siendo ya la ganancia como tal. Entonces, esa es una empresa. ¿Cuáles son las restricciones para que la empresa limite el lograr ese máximo beneficio? Pues estas restricciones están dadas por tres. Primeramente, por la tecnología. Toda empresa puede lograr sus ganancias, puede incrementar sus niveles de ganancias aumentando su producción. Todos bien sabemos que si una empresa tiene la capacidad para invertir en capital, en mejorar, en innovar, en modernizar todo su proceso productivo, pues obviamente que va a mantener un nivel productivo, pues muy óptimo, ¿no? Entonces, eso conlleva a que su producción
se adecue o se ajuste a un mínimo costo y pues obviamente su margen de ganancia va a ser mayor. Pero ¿por qué es una restricción? Porque realmente no todas las empresas pueden alcanzarlo y simplemente si lo vemos o lo trasladamos al contexto en el que estamos viviendo actualmente, pues lo vemos cuando estamos hablando de regionalismos, ¿no? Miramos hacia Japón, miramos hacia China, miramos hacia Alemania, cuando pues, son prácticamente naciones donde la tecnología, donde la industria, pues está muy, muy, muy inmersa en las empresas en esa cuestión y pues su grado de implementación, pues obviamente es inigualable a la que tenemos en estos países de América o Latinoamérica, ¿no? Son años de desarrollo, son años de aplicación de conocimiento y que pues francamente va a estar complicado que alcancemos ese conocimiento industrial que tienen estas naciones, ¿no? Estas naciones y todas sus industrias que se desarrollan en esos territorios. Entonces, la tecnología, francamente, es una restricción para las empresas, sí, y pues por obvias razones, el lograr esos beneficios máximos, pues sí va a ser un poco complicado. Por otro lado, el mercado. Los mercados están en constante evolución. Los mercados demandan, los mercados buscan, y pues obviamente los mercados van ¿cómo se llama? Van a querer, o van a desear más que nada los productos que estén a la altura o que estén en ese momento, pues, en la mira, ¿no? Para ellos. Entonces, ¿quiénes van a tratar ¿cómo se llama? De poder satisfacer esa demanda que está en evolución o que se está innovando? Pues obviamente van a ser aquellas empresas que puedan alcanzarlo, ¿no? Los mercados son diversos, son muy, muy, muy diversos y pues y sobre todo los mercados están en constante crecimiento. El consumo a nivel mundial pues ha crecido de manera exponencial y la producción lo ha estado haciendo, pero si se fijan, la producción está muy centralizada solamente en algunos lugares. Y esto conlleva que solamente son aquellas empresas que han podido ajustar toda su producción hacia la atención de este tipo de demandas. Entonces, también el mercado puede generar esas limitaciones para lograr esos máximos, ¿no? Entonces, ahí está. La información como tal, el conocimiento, trasladado hacia lo que es la innovación y todo esto, pues también conlleva que las empresas tengan ciertas restricciones, ¿no? Que sean limitadas, que se limiten y que pues no existan ese grado de producción que pueda satisfacer a los mercados y pues la información, quieras o no, desde una cuestión de mercado, desde una cuestión ya muy de producción, pues sí los limita como institución. Entonces, estas son algunas de las restricciones que por cuestiones económicas pues genera esa limitación de estos beneficios que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está esta parte. No sé si tengan alguna duda aquí. Duda, pregunta. Perdón, ¿eh? Hay dos tipos de tiempos, corto plazo y largo plazo. Es la periodicidad en la que pues las empresas pueden ajustar o que pueden más bien palpar de manera inmediata o de manera prolongada los efectos que se pueden suscitar en la producción, tomar una decisión en cuestiones de contratación de factores. Nos dice que el corto plazo es un marco de tiempo en el cual las cantidades de algunos recursos son fijas. Para este tipo de decisión y que nosotros queremos que existan efectos inmediatos, las empresas lo que hacen es pues mover algunos de sus factores y que pues de manera instantánea o de manera inmediata se vean los efectos.
Uno de esos factores, el que más efecto inmediato tiene, pues es el factor trabajo, ¿no? Es decir, si tú lo ves desde este enfoque y poniendo un ejemplo así muy sui generis, si yo tuviera una pastelera, por así decirlo, si yo quiero incrementar el nivel de producción, pues contrato otro pastelero, ¿no? Y ya tengo un pastelero más y de manera inmediata, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ese pastelero o esa unidad más de pastelero que contraté, pues me va a hacer lo doble, en teoría, de pasteles, ¿no? Entonces, eso es una decisión a corto plazo y los efectos que puedan tener. Y a largo plazo, pues es un marco temporal en el que las cantidades de todos los factores de producción pueden variar. Un largo plazo, es un periodo en lo que la planta de la empresa puede, tener ciertos cambios, aumenta su producción de manera, ¿cómo se llama? Escalada, y este ajuste o estos efectos pueden ser circunstanciales en cuanto a la toma de decisión, en cuanto a contratación de capital, por ejemplo, en maquinaria, en cuanto a instalación de pues una nueva unidad productora, es decir, un nuevo taller, un nuevo edificio. Eso va a llevar consigo que pues que el incremento en la producción se dé, pero se va a dar en un tiempo más prolongado. No es tan inmediato como lo viene siendo el que tú contrates factores de trabajo. Esos te van a llevar a efectos de producción de manera inmediata, mientras que la contratación de procesos ya tecnificados, como es instalación de una máquina, insisto, la construcción de de unas nuevas instalaciones, pues eso lleva un tiempo un poquito más a largo plazo, ¿no? O sea, los efectos de esa producción se van a ver a largo plazo, dado que, pues, la periodicidad que tiene el implementarlo, pues sí implica un tiempo más amplio. Entonces, estos son los dos tipos de tiempos que vamos a estar trabajando, pero sobre todo nos vamos a basar a lo que es el corto plazo, es decir, cómo se dan los efectos a corto plazo cuando hablamos de esta producción. ¿De acuerdo? Vamos a hablar sobre la producción a corto plazo. Y bueno, para ello voy a trabajar tres conceptos: un producto total, producto marginal, producto medio. Estos conceptos sobre el producto pueden ilustrarse ya sea a través de planes de producto o mediante curvas de producto. Vamos a ver de qué se trata esto. Para este ejercicio, insisto, voy a hablar sobre el corto plazo. Si no me recuerdan, ahorita es un momento lo mencioné. Todas las decisiones que se toman a corto plazo y los efectos que se quieran traer es cuando tú trabajas o cuando haces cambios, sobre todo en el factor trabajo. Entonces, vamos a meter un planteamiento para qué, para que nos demos una idea de cómo funciona esta parte. Eh, el ejercicio nos dice: suponga la existencia de un taller de artesanía alfarera. En ella se elaboran jarrones de barro. Si se acuerdan, a la clase pasada platicábamos sobre las tazas de barro. Hoy vamos a hablar sobre la misma. Su proceso mantiene la utilización de factores de producción, siendo el trabajo el que aporta mayor proporcionalidad en la producción. La producción de jarrones se establece en un periodo semanal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar con este factor. Vamos a ver qué nos dice y cómo puede ir cambiando la producción cuando hacemos cambios en este factor. ¿De acuerdo? A ver, primero vamos con el factor trabajo. Aquí tengo una tablita, ¿sí? Y nos dice que el producto, nos dice que el producto total es la producción máxima que se puede generar con una cantidad de trabajo determinado. A ver, explico rápido. Tenemos una empresa alfarera, un taller de alfarería, la cual pues produce jarrones de manera semanal. Aquí yo tengo una tabla de producción, ¿de acuerdo? Eh, Voy a poner que solamente el factor que voy a estar moviendo es a corto plazo y que es mi factor trabajo.
¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que pues voy a estar viendo qué impacto tiene en la producción el que yo contrate una unidad más de trabajo. En este caso, cuánto ¿cómo se llama? Me implica el contratar una unidad más de trabajo. Este, y bueno, por ejemplo, aquí tengo una primera parte. Tengo un trabajador. Este trabajador me está, este trabajador me está produciendo un total de 30 jarrones de barro a la semana. ¿De acuerdo? Si yo contrato un segundo trabajador, este segundo trabajador me va a producir 70 jarrones a la semana. Si yo en otro caso decido contratar un tercer trabajador, o en este taller decide contratar un tercer trabajador, la cantidad de jarrones que producirían esos tres trabajadores sería de 120 unidades. ¿De acuerdo? Si se contratan 4 unidades son 160 y así nos vamos hasta la cantidad de 7 trabajadores. ¿De acuerdo? Estos 7 trabajadores aportan 220, o hacen 220 unidades de jarrones por semana. Si se fijan, la producción en cuanto más unidades de trabajo estoy contratando, pues obviamente la cantidad de producción total semanal se va a incrementar. ¿Estamos de acuerdo? Si yo grafico esta producción que viene siendo mi producción total, que es esto que estuvimos acá diciendo, que es el producto total, yo obtengo lo que viene siendo una curva o una pendiente positiva, que viene siendo una curva de producto total, ¿sí? Cuanto más unidades de trabajo contrato, pues obviamente el nivel de producción va aumentando. Y aquí estos puntos, aquí los tengo graficados. Así como lo estuvimos checando, a cada unidad de trabajo corresponde una producción total. Entonces, este es el total de producción acumulado por cada unidad. Si ustedes se fijan, igualmente le damos esa comparativa o esa similitud a lo que vendría siendo como una frontera de posibilidades. ¿Por qué? Porque aquí tengo una zona alcanzable y por acá tengo una zona inalcanzable, ¿verdad? Esos principios ya los estábamos checando anteriormente con la frontera de posibilidades de producción y ahorita los estamos retomando nuevamente. Entonces, esta es mi curva de producto total. ¿Qué significan estas zonas alcanzables? Sencillo. Vamos a suponer que yo tengo 5 trabajadores. Estos 5 trabajadores a la semana me estarían produciendo 100 unidades o 100 jarrones de barro, lo cual significa que me están produciendo de manera inferior, ¿sí? Me están produciendo de manera inferior menos jarrones de los que estarían construyendo, o que estarían trabajando, perdón, elaborando, si lo hicieran en tiempo y forma. Aquí, en este punto, ¿qué me está diciendo? Bueno, sí pueden producir 100 jarrones a la semana estos 5 trabajadores, pero hay un detalle, que no están ocupando todo el tiempo en la producción. Es decir, a lo mejor hay tiempo ocioso, a lo mejor no se está trabajando de manera adecuada o se están dejando de hacer algunas tareas. ¿De acuerdo? Sentido contrario, sentido inverso. La zona inalcanzable. Si yo me posiciono en un punto como en yo ya sé que 2 trabajadores te hacen 70 jarrones. Pero si a estos 2 trabajadores tú les pides que te hagan 150 jarrones, pues difícilmente te los van a lograr. ¿De acuerdo? Lo cual significa que esto está por encima de tu curva de producto total
y toda esta zona que está aquí por encima pues es inalcanzable, no lo puedo hacer. Le estaría exigiendo más a mis dos trabajadores para llegar a esta producción de 150. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una zona inalcanzable. Si te fijas, tiene cierta similitud a la curva o a la frontera de posibilidades de producción. Entonces, esto es una curva de producto total, tiene una pendiente positiva y está dada por cada vez que aumento una unidad de trabajo, el producto total tiende a incrementarse. Pero aquí hay algo raro, ¿sí? No sé si ustedes ya se percataron, aquí hay algo raro que sucede. Sobre todo aquí lo puedo ver en estos tres primeros trabajadores. Algo está sucediendo. No sé si ya ustedes se percataron, no sé si tengan alguna respuesta a lo que estoy preguntando en este momento. Pues es que es más del doble, o sea, por ejemplo, no es como que cada uno haga 30, sino que puede que a lo mejor algunos hagan más. Bueno, ok. Fíjense, lo que sucede es el siguiente. Si tú tienes la medida de un trabajador, si ese trabajador está haciendo un trabajo a la semana y él solito hace 30 jarrones, entonces el segundo trabajador lo más correcto es que pues haga lo doble, ¿no? Serían 60. Y tres trabajadores pues haría lo triple, que serían 90, pero aquí hay un detalle, que no nos está dando esta continuidad de 30 unidades por trabajador. De aquí a aquí hay una diferencia de 40 y de aquí a aquí hay una diferencia de 50. ¿Hay alguna explicación que me puedan dar ustedes qué está pasando aquí? ¿Por qué es eso? Porque digo, la idea principal es que si cada trabajador te da 30, pues lo más lógico, el segundo te va a dar 60 y el tercero te va a dar 90 y el cuarto te va a dar 120. Pero esta relación que yo tengo no me está dando esa continuidad o no está esa constante y pues hay una producción diferente a lo que podríamos pensar. Lo que sucede aquí es que sale a flote a lo que nosotros le denominamos la división del trabajo. ¿De acuerdo? La división del trabajo, ¿qué significa? Que si un solo trabajador hacía todas las labores de todo el proceso para elaborar esos 30 jarrones, obviamente que cuando tú contratas una segunda unidad, la división, es decir, la distribución de las tareas o el reparto de las tareas, pues va a ser ahora entre dos. Ya no va a ser solamente como lo estaba llevando una sola persona. Ya lo están llevando dos personas. ¿De acuerdo? Eh, y eso, el trabajo en equipo, sí, efectivamente, Karina, perdón, hasta ahorita voy en tu mensaje. Es a lo que se refiere la división del trabajo. Ya se están dividiendo las tareas. Y cuando tú contratas un tercer trabajador, la división del trabajo aún se disgrega, es decir, se tiende a hacer más aún. Los procesos se los empiezan a dividir. Por ejemplo, si el primero se chutaba todo el proceso, pues entonces ya dos trabajadores se lo dividen y tres trabajadores empiezan a dividirse las tareas y empieza a generarse el grado nosotros le conocemos como la especialización, ¿no? Es decir, dependiendo de tus capacidades o tus habilidades, pues empezamos a decir, no, pues tú eres más bueno para esto, ¿no? Entonces empezamos a generar esa especialidad y a colocar a cada persona, a cada trabajador en donde pues es más competente, ¿no? Y eso pues obviamente te va a incidir dentro de la productividad. Entonces, el proceso como tal está generando ese grado de especialización, esta división del trabajo, aquí lo estamos viendo y los efectos se están dando, ¿no? ¿Por qué? Porque 30 es mayor que 70, entonces aquí, digo, al revés, 30 es menor a 70. Se está obteniendo una mayor cantidad de producción
y aquí aún más se está elevando ese nivel de productividad. Entonces, esa es una de las explicaciones que nosotros podemos tener con base a lo que es el producto total. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a la siguiente, que viene siendo el producto marginal. El producto marginal, si ustedes se fijan, yo tengo que... Ay, perdón, es que no alcanza a ver. El producto marginal del trabajo es el aumento del producto total como resultado de aumentar una unidad la cantidad de trabajo empleado cuando todos los demás insumos permanecen constantes. Es decir, cuando yo incremento o yo estoy incrementando esta unidad adicional, pues realmente ese segundo trabajador que contraté, ¿cuánta producción me está dando realmente a la producción total? Es decir, si el primero te daba 30, el segundo me está dando 40 unidades, que sumadas me da un total de 70. Es decir, no son las 30 de manera continua o constante como lo pensábamos, y entonces ese segundo trabajador está dando más de lo que te daba el primero. A ver, entonces, el producto marginal no es más que nada lo que te está aportando cada unidad adicional que tú estás contratando al proceso de producción. Si hablamos de unidad, pues estamos hablando en este caso del factor trabajo. El factor trabajo es el que nos está dando ese resultado en la producción, y lo estamos viendo cuáles son los efectos que está teniendo dentro de lo que es la productividad, ¿no? O en este caso lo que es el producto marginal. Entonces, ahí está esta parte. Mm, y bueno, y yo con esto armo lo que viene siendo mi tabla de producto total y mi tabla de producto marginal, ¿sí? Si se fijan, pues simplemente es obtener la diferencia que hay entre esta unidad adicional menos la producción anterior de la unidad anterior, ¿de acuerdo? 70 70 menos 30, pues me da lo que viene siendo el producto marginal, ¿sí? Que vendría siendo esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, 120 menos 70 me da 50, 160 menos 120 te da 40, 190 menos 160 te da 30, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia entre lo que viene siendo este, la producción actual menos la producción anterior, pues me da lo que viene, nos da lo que es el producto marginal. Aquí hay algo raro, si ustedes si se fijan, el producto marginal tiende a ir disminuyendo con base a que se está incrementando las unidades de trabajo, ¿de acuerdo? Si aquí incluso de repente tiene una pendiente o más bien tiene una relación ascendente, tiene un orden ascendente, pero hay un punto en donde ese orden empieza a caer, empieza a disminuir. Es decir, que hasta aquí tenemos un total de 50 jarrones que viene siendo la aportación que te da esta tercera unidad de trabajo que contratas, pero a partir de aquí la disminución se está dando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo con esto? ¿Por qué al principio empieza a subir y de repente empieza a bajar? Y si nosotros lo vemos dentro de lo que viene siendo mi curva, pues tenemos esta relación aquí, ¿no? Primero está subiendo, pero luego tiende a disminuir, ¿de acuerdo? Y esto se ve en el punto máximo, que es de 3 trabajadores, que te da un total de 50 jarrones por semana. ¿Qué está pasando aquí? ¿Tienen alguna idea del por qué está sucediendo esto? Una de las explicaciones que podemos dar en esta parte es que eh, si lo vemos desde el enfoque, es decir, la empresa está únicamente moviendo el factor trabajo, ¿de acuerdo? Es decir, nada más está trabajando está haciendo movimientos a corto plazo con el factor trabajo.
Al inicio dijimos, la empresa para conseguir resultados de manera inmediata, pues lo único que recurre es al factor trabajo. Ok, pero los demás factores permanecen iguales. Si eso lo trasladamos hacia este caso que estamos revisando del taller de alfarería, significaría que al mismo espacio donde tienen el taller, estamos ingresando personal, ¿sí? Es decir, y tenemos las mismas herramientas con las que están trabajando. Si tú tienes un trabajador, ese trabajador ya vimos que se chuta todo el proceso de producción él solo y te hace 30 jarrones. Metes dos trabajadores, se dividen las tareas, metes tres trabajadores, se especializan más y se empiezan a dividir las tareas y la productividad tiende a ser mucho mejor, ¿verdad? Pero con estos tres trabajadores estamos diciendo que no cambia el espacio de trabajo, sigue siendo el mismo. La cantidad de herramientas que están disponibles son las mismas, no hay variantes ahí. Entonces, si tú contratas un cuarto trabajador, ¿qué significa? Que en el mismo espacio estás metiendo cuatro trabajadores. Tiene la misma cantidad de herramientas. Y peor aún, cuando contratas un quinto trabajador, de igual manera, tienes el mismo espacio, los demás factores no están cambiando. Entonces, la relación que estamos viendo aquí en esta parte de que se está disminuyendo la producción de jarrones se debe principalmente a que cada vez que estamos ingresando más unidades de trabajo, los demás factores permanecen iguales. Aquí a lo mejor trasladaríamos la situación a que los trabajadores o no cuentan con las herramientas suficientes para trabajar, es decir, a lo mejor el trabajador está esperando que se desocupe el espacio que está ocupando el trabajador tercero, o a lo mejor hay tiempos muertos. ¿Por qué? Porque se están chocando entre ellos, se están estorbando. Entonces, los índices de productividad o de producción tienden a disminuir. ¿De acuerdo? Esto podría ser una explicación para este ejercicio que estamos diciendo. ¿De acuerdo? Los demás factores permanecen iguales, el factor trabajo es el que está siendo variable y por lo tanto aquí están los efectos o las consecuencias que tiene el que estemos contratando y los demás factores permanezcan constantes. ¿Sí? Entonces, de primera tenemos un incremento de la producción del producto marginal y hay un punto máximo y a partir de ahí la tendencia es que empieza a disminuir, ¿sí? Es decir, que cada contratación de trabajador que se está haciendo a partir de aquí, la aportación a la producción está siendo cada vez más mínima. Y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Eso es lo que no queremos en una empresa. Entonces, esa es una de las explicaciones que hay con base a lo que viene siendo el producto marginal. Ahora, el producto medio, pues el producto medio se obtiene simplemente, es como el producto promedio y que se deriva principalmente de dividir el total de productos entre la cantidad de trabajadores, ¿no? Es decir, en promedio cuánto aporta cada trabajador, que es muy diferente al producto marginal, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan, si los comparamos, pues es diferente. Entre dos trabajadores te hacen 70 unidades, es decir, en promedio cada uno aporta 35. Y en el producto marginal es que esa segunda unidad que contratamos me da un total de 40 unidades adicionales a la producción. Entonces, son cosas que pueden sonar iguales, pero son diferentes. Cuando tú tienes tres trabajadores, hacen 120 jarrones por semana. En promedio, cada trabajador aporta 40 jarrones semanalmente, que es diferente al producto marginal. ¿Por qué? Porque en el producto marginal estamos diciendo que esa tercera unidad de trabajador que estoy contratando me está dando un total de 50 jarrones semanales aportados precisamente al producto total. ¿De acuerdo? Entonces,
Y así es como sacamos lo que viene siendo el producto medio. El producto medio, acuérdate que nada más es dividir la cantidad de producto total dividido entre la cantidad de trabajadores o del producto o del factor, y con esto obtenemos lo que viene siendo el producto medio. ¿De acuerdo? Es decir, cuánto en promedio genera cada trabajador en la producción. Y bueno, este producto medio, si yo lo grafico, aquí lo tenemos con esta gráfica, ¿de acuerdo? Tenemos una pendiente, igualmente como lo sucedió con la producto marginal, también el producto medio la tiene, ¿sí? Tiene una tendencia positiva y posteriormente tiene una tendencia negativa. Y aquí lo estamos viendo, cómo cae la productividad o la producción a partir de cierta cantidad de unidades contratadas. ¿Hecho? Pero aquí hay algo interesante. Tenemos un punto de intercepción, ¿sí? Ese punto de intercepción ahorita lo vamos a checar y que en sí pues vendría siendo como el nivel más óptimo de producción, dado que tanto el producto medio como el producto marginal se igualan, ¿sí? En la teoría del consumidor hablábamos sobre un principio, que a cada unidad de consumo que venía adquiriendo una persona, la tendencia es que su grado de satisfacción tendría a disminuir, ¿no? Y lo mismo sucede en la producción, ¿sí? Aquí nosotros le denominamos la ley de los rendimientos decrecientes. Y nos dice que a medida que una empresa utiliza más de un factor de producción variable, con una cantidad de factor de producción fijo, el producto marginal del insumo variable disminuye a la larga. ¿Qué es lo que está sucediendo con el ejercicio que estamos haciendo? Es decir, estamos agregando unidades de trabajo, los demás factores permanecen constantes sin movimiento, pero a la larga, entre más unidades de contratación de trabajo que estoy metiendo al proceso de producción, el producto que me está arrojando pues tiende a ser que cada vez menos, ¿de acuerdo? Estos rendimientos marginales son crecientes al inicio, ¿sí? Es decir, tienden a un rendimiento al inicio positivo, pero a la larga estos rendimientos tienden a ser decrecientes, ¿sí? Y si se fijan, aquí tenemos las dos situaciones. Por un lado, tenemos que los rendimientos marginales son crecientes, los cuales son resultado de una mayor especialización, que es lo que estábamos platicando hace rato, y la división del trabajo en el proceso de producción. Y los rendimientos marginales crecientes ocurren cuando el producto marginal de un trabajador es menor al que el producto marginal del trabajador anterior. Esto puede tener a lo mejor algunas ciertas explicaciones. Yo les comentaba, si el espacio, si la cantidad de herramientas siguen siendo las mismas y al mismo lugar y con las mismas herramientas estás ingresando más unidades de trabajo, pues eso te va a afectar en primera, tal vez en tiempos de ocio, que a lo mejor los trabajadores no cuentan con las herramientas suficientes para poder desarrollar el proceso de trabajo y tienen que estar esperando a que se desocupe los instrumentos, las herramientas o el espacio para poder ellos desempeñar su trabajo de manera adecuada. Se están entorpeciendo entre ellos mismos porque el espacio está muy reducido. Entonces, eso es significado de que tal vez el proceso, aunque más factor trabajo le metas, de todos modos el rendimiento que te haga va a ser inferior. Que sí, sí es cierto, cada trabajador, cada unidad de trabajo que le estés ingresando al proceso, te va a aportar una mayor cantidad de productos. Eso va a ser, eso siempre va a ser, pero el rendimiento de esa unidad de trabajo adicional va a ser inferior al anterior. ¿De acuerdo? Y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchos empresarios caemos en la idea de que voy a producir más, contrata más trabajadores, contrata más trabajadores. Y sí, pues, o sea, sí te va a generar un incremento en la producción alto, pero no es la mejor decisión que puedas estar tomando. ¿De acuerdo?